de vista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Jorge Benavides, presidente del directorio de la EMCO. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Giselle. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que siguen esta entrevista. En efecto, de lo que usted señalaba, son alrededor de 18 empresas públicas, 7 de sectores estratégicos donde está el petróleo, las energías en todas sus formas, el agua, el espectro radioeléctrico, entre otros, y están 5 empresas de sectores no estratégicos y 6 empresas en liquidación, en donde destacan procesos, por ejemplo, en liquidación, que están próximos a su finalización, como ocurre con Ferrocarriles o Correos del Ecuador. Ahora, durante este año, la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, ha recibido más de 72,000 reclamos a nivel nacional debido a problemas en la facturación del consumo de energía eléctrica. El gerente de comercialización justamente de esta empresa pública explicó que de todos los reclamos recibidos solo han considerado procedentes el 20%, es decir, un poco más de 14,000 casos. ¿Por qué esta empresa pública ha sido extremadamente ineficiente para dar el servicio de electricidad a los usuarios? Parece que se nos cayó la conexión. Mientras volvemos a intentar conectarnos con Jorge Benavides, presidente del directorio de las empresas públicas, les cuento un poquito respecto a lo que estaba conversando sobre la situación de CNEL, ¿no? Que es la Corporación Nacional de Electricidad. Como les decía, había recibido más de 72,000 reclamos a nivel nacional, y las provincias principales que tienen estos problemas son Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. Estas provincias concentran la mayor cantidad de casos, sumando 60,000 denuncias sobre facturación incorrecta durante el primer semestre de 2023. Acuérdense que ya tuvimos problemas antes de la pandemia y después de la pandemia, justamente en estas provincias, principalmente de la costa, que habían manifestado los graves problemas que habían tenido de facturación. Les cobraban el 200% de la facturación normal que habían tenido durante todo el año, sin ninguna razón aparente, ¿no? No sé si pudimos concretar la conexión, o vamos a hacer una pausa en la información y regresamos conectados. Confírmeme, productor. Ya está con nosotros. Jorge, ¿nos escucha? Jorge, ¿lo tenemos ya? Ya, pero bueno, sí. Ahí está, efecto, lo escucho. Justamente, le repito la pregunta, Jorge, para ponernos, sí, que favor. Estaba yo comentándoles algo respecto a lo que sucede justamente con CNEL, a nuestros amigos oyentes, ¿no? Y la pregunta que le hacía era que por qué justamente esta empresa pública ha sido tan ineficiente para dar el servicio de electricidad a los usuarios, sobre todo las provincias que yo había manifestado que siempre están con problemas en el principal tema, en el tema de facturación, que son Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. Sí, bueno, como un dato que es importante para los ciudadanos que siguen el diálogo, la función del directorio de EMCO es aprobar los planes de negocios, los planes estratégicos y sobre todo dar cumplimiento y seguimiento a las metas que se establece como cada empresa pública. En este sentido, por ejemplo, la obligación de cada gerente general como representante legal y extrajudicial de la empresa pública es tomar los correctivos adecuados para poder dar un servicio de calidad. Para dar cumplimiento a esas metas, ¿no? Así es. ¿Y esas metas hay tres se cumplieron o no se cumplieron? De CNEL. Sí, o sea, este momento hubo un cambio incluso del gerente general, con medidas urgentes, con un funcionario de carrera con cerca de 30 años de experiencia en el tema eléctrico, funcionario, como señalo, de carrera, porque el tiempo corto que resta para terminar el periodo hay que tomar medidas urgentes. Hay tres problemas graves, complejos desde CNEL. El término de la pérdida de energía, los problemas de facturación y los pasivos laborales, producto de una serie de tratos colectivos y de decisiones que no han sido adecuadas para velar por el interés del patrimonio de la empresa. En cuanto a los reclamos puntuales, ha habido 72,000 reclamos de fuente de información que remite CNEL y se ha dado respuesta en cerca de un 96%. La forma en cómo proceden es haciendo las correspondientes visitas, inspecciones técnicas, revisiones de medidores
y en caso de que en efecto exista algún problema, bueno, se hace el proceso de refacturación como establece la norma. Sí, pero son 72,000 reclamos y de ese mundo de reclamos, de 72,000 reclamos, solo el 20% han dicho que proceden. Claro, es que siempre se parte de las debidas investigaciones y las visitas in situ que realizan para ver qué problema existió. Y en los casos, como usted advierte, en donde ha habido algún error, ya sea por un problema con los medidores, algún tema técnico, evidentemente procede a hacer la refacturación y obviamente garantizando la calidad del servicio y sin perjudicar a los usuarios. Actualmente, usuarios, clientes, tiene la empresa cerca de 2.700.000, Senel, y da una cobertura a 10 provincias del Ecuador. ¿Y con eso usted considera que ya, como EMCO, que ya han alcanzado los objetivos, que están logrando alcanzar los objetivos? No, en lo absoluto. Siempre el tema es de una constante vigilancia para el cumplimiento de los objetivos. Como les señalo, hay problemas serios. En cuanto al tema de pérdidas de energía, este momento se han mandado a traer por parte ya del gerente, que es la persona encargada directamente del negocio. Nosotros como directorio de EMCO, como digo, simplemente es dar el seguimiento y el cumplimiento efectivo de las metas que se plantean. Pero, por ejemplo, para evitar pérdidas de energía, que por darle un dato a usted y a los ciudadanos, si el resto de unidades de negocio o empresas eléctricas ronda el 7%, en CENEL se acerca al 17%. Entonces se está tomando correctivos urgentes por parte del nuevo gerente general para poder dar un vuelco a esta situación, paulatino por supuesto, pero mejorando, por ejemplo, concretamente con el tema de medidores para evitar las pérdidas de energía. Pero mire que por la deficiencia en el servicio de empresas públicas como CENEL, algunos candidatos presidenciales incluso hablan de privatizar o concesionar los servicios básicos públicos. ¿Esto podría entenderse como que el Estado ha fallado en gestionar los servicios necesarios para la ciudadanía? Lo que hay que tener en consideración es que hay un marco constitucional que nos puede gustar más o menos, pero establece que los sectores estratégicos, donde está el agua, el espectro radioeléctrico, donde está la energía en todas sus formas, donde está el petróleo, la minería y demás, pertenecen al Estado. Y en este sentido, tanto la administración, la regulación y control son estatales. Y se crean las empresas públicas para gestionar estos sectores estratégicos. ¿Pero entonces considera necesario el apoyo de la empresa privada para gestionar bien los servicios públicos? Bueno, está la figura incluso dependiendo del tema a través, por ejemplo, de empresas de economía mixta, que está establecido en la Constitución y en la ley, en donde debe tener igual mayoría accionaria el Estado. Lo importante es tomar los correctivos urgentes para ir cumpliendo con las metas. ¿Y qué pasa con, no tenemos mucho tiempo, por eso quisiera ir avanzando, qué pasa con TAME, con Ferrocarriles y Correos que están en proceso de liquidación desde hace ya un buen tiempo? ¿Qué se requiere para finalizar este proceso? El tema de TAME es un poco más complejo porque como activos actualmente tiene 2 aeronaves, pero tiene algunos temas pendientes de solucionar por temas de combustible con Petroecuador en una deuda que se acerca a los 240 millones. ¿Qué se está haciendo en concreto? Existe un gerente del que liquida la empresa como tal y están en reuniones de trabajo para dar una respuesta pronta y efectiva y que se avance con ese proceso de liquidación. El tema de ferrocarriles avanza bastante bien y han sido entregados los bienes, los activos y demás, y obviamente ahí está con una articulación con el ministerio del ramo correspondiente, que es el Ministerio de Transportes. Se cree que ya en los próximos meses ya se finalizará exitosamente este proceso, lo mismo que el tema de Correos del Ecuador e incluso medios públicos. Entonces, son procesos que se siguen adecuadamente y, como señalo, la responsabilidad de llevar a cabo adecuadamente estos procesos de liquidación es de los gerentes liquidadores. Nosotros como ENCO lo que hacemos es que se revise que se cumpla, digamos, con esos procedimientos, que llegue a feliz término estos procesos de liquidación. Ahora, la Fiscalía General del Estado convocó a rendir versión a políticos, exasambleístas, exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso por el presunto delito de peculado en la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec. Este caso se ha seguido muy de cerca con las consecuencias que el país ha visto. ¿Qué está haciendo EMCO frente a posibles casos de corrupción en las empresas públicas? Y hay la cierta visión de la ciudadanía de que pues las empresas públicas son los principales, o por lo menos se centra la mayoría de casos de corrupción. Presidente, su pregunta, Giselle, para explicar a los ciudadanos.
desde la administración pasada del presidente Ponce, que fue el que sustituyó a Hernán Luque, se ha mantenido una administración pegada al principio de transparencia como regla general que ha mantenido en firme el gobierno nacional. En ese sentido, por ejemplo, a partir de lo que manda la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la información económica y financiera de todas las empresas públicas está colgada en las páginas web de las empresas. Concretamente, respecto al caso de las denuncias que hubo en el caso de Luque, la anterior administración solicitó ya un informe, un examen especial a Contraloría General del Estado, y nosotros hemos insistido en esta petición, enmarcado en las competencias que nos da la normativa, y damos nuestra total colaboración para que los entes correspondientes, por ejemplo, ante potenciales temas penales, bueno, sea la Fiscalía General del Estado lo que haga. Y un dato que deben conocer los ciudadanos es que en todos los directorios de las empresas públicas están presentes los delegados de la Secretaría Nacional Anticorrupción, con un afán de transparentar todas las decisiones que vamos tomando. En el mes que estoy de gestión se han llevado a cabo 22 directorios que dan cuenta, bueno, del cumplimiento de la función que se tiene en cuanto a que se cumplan con las metas, con la transparencia. Entonces, ¿por qué no se puede controlar la contratación dentro de las empresas públicas para que sea más honesta, para que se eviten casos de corrupción? Esta es una lucha que la tenemos desde hace tiempo, no con el actual gobierno únicamente, pero si es, como usted dice, que en cada una de las empresas públicas son parte del directorio los miembros de anticorrupción. ¿Por qué? ¿Dónde está la falla que no logramos evitar que estas cosas sucedan? Bueno, son procesos que son complejos y obviamente en nuestro ámbito de competencias, como digo, solicitando los exámenes especiales a Contraloría y colaborando en caso de haber potenciales responsabilidades penales. ¿Son constantes esos exámenes de Contraloría? ¿Son constantes? Bueno, por supuesto, hay lo que establece la normativa y nosotros hemos solicitado y hemos insistido en un examen especial a lo que fue la administración de Hernán Luque y total predisposición, por supuesto, de colaborar con las autoridades en aras de la transparencia. En cuanto a los procedimientos de contratación, bueno, sabemos bien, hay la ley que encarga de las compras públicas, de la contratación pública, está el CERCOP y cada una de las entidades que actúa en el marco de la normativa, buscando que justamente todos los procedimientos contractuales se rijan a lo que establece el marco jurídico. Jorge, le agradezco muchísimo. Muchas gracias a usted, Giselle. Una buena tarde. Jorge Benavides, presidente del directorio de la AMCO.